Hermanos, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. El día viernes, para aquellos que nos acompañaron en la casa de oración, donde nos reunimos las 12 casas de oración que hay acá, hubo un buen número, gracias a todos los que apoyaron. Sabemos que muchos pues les toca venir de lejos y por la hora pues acá estuvieron, así que muchas gracias por apoyar. Entre las cosas que platicaba el hermano Enrique, hubo algo que a mí pues me llamó la atención y hace días pues también, y me hizo preparar este mensaje que yo espero en Dios que usted pueda comprenderlo, que usted pueda asimilarlo, llevárselo a su casa y que el día que a usted le pregunten ¿por qué murió Jesús?, usted sepa qué es lo que dice la Biblia y no lo que dice el pastor. En estos días se han levantado muchas ideas, muchas falsas doctrinas, y por lo cual es necesario que usted y que yo conozcamos qué dice Dios acerca de esto. La semana pasada salió una noticia fuerte acerca de un pastor, no dice la denominación, solo decía el mensaje, de que un pastor decía de que Dios era transgénero. Y yo comencé a decir, bueno, Señor, ¿y eso de dónde? ¿O en qué parte lo dice? Y él lo afirmaba y lo sostenía y su congregación pues le aplaudía y le decía, sí, así es. Cuando la gente no conoce la Biblia, cuando la gente no escudriña la palabra de Dios, le va a decir amén a todo. Algo que yo le puedo decir, y esto porque me tocó vivirlo, un día que estábamos evangelizando allá en San Salvador, nos encontramos con unas personas de una secta que a todos se lo atribuyen a Jehová, dejan a un lado a Jesús, al Espíritu Santo, y esta persona me decía de que todo había sido gracias a Dios y no gracias a Jesús. Hermanos, es necesario que usted en este día, usted pueda tener claro, y si es posible hasta anote las citas a las cuales nos vamos a referir en esta tarde, para poder entender por qué tenía que morir Jesús. La palabra del Señor la leemos en Juan capítulo 1, versículos del 29 al 36, y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Padre, permítenos por favor en esta hora poder explicar, Señor, a través de tus palabras, a través de las Sagradas Escrituras, ¿por qué tú y no yo? Ayúdanos, Señor, a poder entender, Padre bendito, por qué era necesario todo esto. Ayúdanos, Señor, a permanecernos firmes, fieles, fuertes de tu mano, de la palabra y de la doctrina, Señor, para que cuando lleguen las falsas enseñanzas no nos podamos mover, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Por los años 50, los años 60, en Estados Unidos estaba viviendo un problema grande acerca de la discriminación o problema de racismo. Muchos van a entender lo que estoy tratando de decirles
porque a través de los años Estados Unidos estuvo discriminando a las personas de color, a tal grado que en los años 50 se levantó un personaje muy conocido hasta el día de ahora que le dio un rumbo diferente. Cuando las personas de color se subían, como dicen ellos, estoy tratando de referirme a ellos, y se subían a un autobús, no querían que los blancos fueran o que todos fueran revueltos, como dicen, como que fuera pupús. Querían que hubiese un bus para las personas blancas y un bus para las personas de color. Y aquello comenzó a agitar al pueblo, aquello comenzó a hacer manifestaciones, pero salió un pastor de la iglesia bautista llamado Martin Luther King. Y él vino a ser aquella persona que cambió los ideales a tal grado que después de casi 50 años, Estados Unidos llegó a tener el primer presidente de color. Usted platica con alguien en Estados Unidos, con personas que han estado mucho tiempo allá, y cuando se habla de este personaje, pues es como hablar de un salvador, de alguien que vino a sacarlos adelante. Lo que la gente no sabe es que nosotros como hijos de Dios tenemos a un salvador, no solo que vino por las personas de color o por los trigueños o por los blancos, sino que dice su palabra que vino a dar su vida por todo aquel que le recibe. Pero para poder entender esto, ¿por qué Jesús tenía que morir? Tenemos que irnos al pasado. Tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Y para ello, acompáñeme a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el primer versículo la palabra enseña que creó Dios los cielos y la tierra, la tarde y la mañana. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta este momento usted ya conoce parte de la historia donde Dios pues creó los animales, creó la vegetación. Dios le permitió a Adán ponerle nombre a los animales. Dios le permitió a Adán poder tener un contacto, una relación. Dice la palabra que Dios se movía en el jardín y que podían tener una plática. Había una relación. Imagínense qué bonito poder saber que Adán pues tenía aquella libre confianza de poder llegar y platicar con Dios. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 16 de Génesis, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol, Adán, no vas a poder comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Todos sabemos que la desobediencia fue lo que hizo que el pecado llegase hasta nuestro tatarabuelo. Y que a través de eso se ha venido transmitiendo de generación en generación en la humanidad. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, dice la palabra, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Usted puede llegarle a pasar. Un día esto estaba platicando con un hermano y le decía yo: mira, yo no te he visto en los últimos viernes acá en la casa de oración, le digo yo.
Es que pastor, me dice, fíjese que las últimas veces que me tocaba venir desde allá, desde Surrey, me dice, yo venía a 100, casi a 110, me dijo, y la última vez un policía me detuvo, me dijo, y me puso un ticket, me dijo. Y va a creer, me dijo, que no me lo quiso, no, o sea, me lo puso y ya no, les lloré y de nada, me dijo. Y yo le dije, papá, ¿a cuánto venías? Le dije, como a 110, 115, me dijo. ¿Y qué esperabas? Le dije yo. Si estabas infringiendo la ley. Ah, pero pastor, yo le dije que era del tabernáculo el Redentor, que era cristiano. Pastor, yo le dije que yo ofrendo y diezmo. Pastor, yo le dije que pertenezco a un ministerio de la iglesia y aún así no me creyó. La ley es ley. Y cuando uno infringe la ley, pues, ¿qué es lo que consigue? Que tiene que pagar por eso. Eso estaba pasando cuando Adán, ya haya sido por consecuencia de la mujer, ya haya sido porque le escuchó y no tuvo la templanza de decirle a la mujer, mira, no comamos. Lo que haya pasado, el pecado ingresó a través de que cometieron desobediencia. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, Romanos 5:10, porque si siendo, y ojo, mire con lo que vamos a leer a continuación, porque si siendo enemigos fuimos, entonces ¿qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasa con aquellas personas que no quieren nada con Dios? ¿Qué son? Hay una enemistad. Hay algo que no se puede. Por eso cuando a mí me dice alguien que no es cristiano, que no tiene a Dios en su corazón y me dice, es que fíjese que yo le oré a Dios y Dios me escuchó, digo yo, lo veo bien difícil, tal vez porque ya te quería dar esa oportunidad de salvarte. Pero hay una brecha entre la creación y Dios. No se puede. No se puede. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, y Dios sabía esto, Dios sabía de que la amistad, la relación que había, que se tuvo un día con Adán, que se tuvo un día en el jardín, se había perdido. Y él tenía que ingeniar un plan para esto. Y mire lo que dice. Yo me imagino, pensando cuando estaba armando todo este mensaje, que comenzaron a buscar. Y Dios comenzó a... Ah, una idea, pa. Sígame usted. Y Dios comenzó a buscar en el taber. Y dijo, vamos a ver quién de aquí puede servir para el propósito que tengo. Vamos a ver a quién podemos sacar. Y Dios dispuso, váyase conmigo a Éxodo 25:8. Ayúdeme ahí, mi hermano, que ese no lo tenía, ese. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Me ayuda con la imagen, por favor? Yo quiero que usted me entienda, hermano. Y lo que Dios mandó a hacer fue un tabernáculo. El tabernáculo. Eso mandó a hacer Dios. ¿Qué es eso, pastor? Porque muchos ni se han dado cuenta que nos llamamos tabernáculo bíblico bautista y que tiene que ver en relación con todo esto. ¿Por qué? Porque dentro del tabernáculo, hermanos, ahí hay utensilios. Usted como iglesia cristiana bíblica tiene que conocer hasta qué utensilios habían dentro del tabernáculo. Porque cada utensilio tenía un significado. Siguiente, por favor. Adentro o dentro del tabernáculo estaba la mesa de los panes. 12 panes, que significa, voy a tratar de ir un poco rápido porque no es clase tampoco, que significa la provisión de Dios, que Dios siempre va a proveer. A un lado, el candelabro o candelero, como usted lo quiera llamar. Sigamos, por favor. De ahí estaba, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el incensario. Ahí. Y al final, al pasar la cortina, estaba el arca del pacto. Que ya todos sabemos que en el arca del pacto estaba las tablas de Moisés, la vara de Aarón, el maná. Sigamos, por favor. Y en la parte de afuera estaba el lavatorio.
Ahí es donde llegaba el sacerdote y antes de ingresar al tabernáculo tenía que lavarse la sangre de los animales que se iban a sacrificar. Sigamos, por favor. Y a esto quiero que usted le preste atención. A esto. Porque aquí es donde se sacrificaban los corderos. Si usted quiere entender realmente por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios, usted tiene que entender qué significa esto. Si no, usted va a andar perdido como Adán en el día ¿de qué? De las madres. Ahí Dios dispuso de que se sacrificasen animales para el perdón de los pecados. ¿De qué iglesia? Del pueblo de Israel. Levítico capítulo 16 versículo 34. Acompáñenme rápido para que no me pierda el hilo. Levítico capítulo 16 versículo 34. Y dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Dios le había mandado. Pero mire cómo son las cosas. La gente llegaba con su animalito para sacrificarlo. Tenía que ser un animal que no tuviese ningún defecto, un animal que estuviese limpio. Y llegaban donde el sacerdote y le decían: mire, aquí traigo yo mi presente, aquí traigo yo mi sacrificio, por favor prepárelo. Venía el sacerdote, lo preparaba. Y eso servía, se lo estoy tratando de hablar lo más rápido posible, y eso era para que usted tuviese limpio de pecado por un año. Por un año. Entonces la gente venía, cometía sus errores, cometía sus pecados, y de repente llegaba nuevamente al año donde el sacerdote y le decía: mira, aquí está otra vez, traigo otro cordero. Pero dice la palabra, no lo digo yo, que Dios se hastió de ver que la gente llegaba y que sacrificaba. Y ojo, que eso no está muy lejos de lo que está viviendo la iglesia ahora, que cometemos errores, cometemos pecados. El viernes estuvimos en una discoteca, el sábado estuvimos tomándonos un par de traguitos ahí con la familia, y llegamos el domingo a darnos golpes de pecho y a decirle: Señor, perdóname. Y como salvo, siempre salvo, ¿verdad, Señor? No pierdo la salvación. Ojo, es cierto, la salvación no se puede perder, iglesia, pero dice la palabra que aquel que comete pecado deliberadamente tiene la sangre de Cristo por inmunda, como que fuera cualquier cosa. Ahora usted que conoce esto, mire lo que dice la palabra, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esto todavía es introducción, iglesia. Mire lo que dice, primero de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, o sea, en los sacrificios y víctimas, como en que se obedezca en la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Proverbios 21:3 dice, Proverbios 21:3: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que ¿qué, iglesia? O sea que cuando usted y yo somos obedientes, nos va mejor que usted venga y como dicen los hermanos, pobrecitos, no han entendido, lástima que no han podido comprender la palabra. Por todas aquellas personas que toman de sacrificarse. Estaba viendo un documental de una monja de allá por si no me equivoco, 1800, allá en México, Juana Inés. Y se ve la trayectoria. La mujer esta es conocidísima por su legado en escritura, en libros. Y ahí usted mira cómo ellos, encerrados en el monasterio, se flagelaban y se daban. ¿Y por qué llegaba la madre y le decía: ¿y por qué te está dando tanto? Le decía, ya con su espalda toda reventada de tanto golpes, los látigos con puntas de hueso o con nudos con metales. ¿Y por qué te das? Es que tuve un mal pensamiento. Pero ¿y por qué te sigues dando? Porque quiero que Dios me encuentre pura, decía. Y otras personas que dicen: no, yo creo que con el hecho de estar el día domingo en la casa de Dios, un culto, yo creo que con eso yo tengo mi relación con Dios. Y muchos agarramos diferentes tipos de sacrificios con tal de exonerarnos delante de Dios. Y Dios dice: iglesia,
Yo prefiero que cumplas la palabra en tu vida. Yo prefiero que me hagas caso lo que te mando a decir en la palabra, a que estés inventando con sacrificios hechos por ti. Dios se hastió. Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Mire, palabras del Señor. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos. Ya no, ya hasta aquí. Y ahí es donde ya se necesitaba el último sacrificio y perfecto. Y ahí es donde, como le decía, se comenzó a buscar, me imagino yo. ¿Y quién podrá ser? ¿Y será que podemos ocupar a fulanito? ¿Y será que podrá ser don fulano? ¿Quién podrá ser? Juan capítulo 1, versículo 36. Y Juan el Bautista dice: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Mis hermanos, yo creo que ya le he contado que una vez llegando un día domingo de evangelizar, veníamos de las calles y me encontré a una señora que estaba vendiendo y nos vio la identificación de la iglesia. La señora me dice: ¿y ustedes de dónde vienen? Ahorita venimos de aquí, del parque de acá de San Salvador, venimos de evangelizar. Pero mire, yo veo que dice penales ahí, cárceles y Bartolina. Sí, le digo yo, también vamos los días de semana. Mire, me dijo, ¿y por qué mejor no le dan fuego a todos y se acaba el problema de las maras? Me dijo. Y yo me le quedé. Señor, dije yo, por fin esta señora no va a dejar ni de ninguna religión, dije. No, le dije yo, lo que pasa es que Dios nos ha mandado a hablar del amor y del perdón de los pecados, le dije yo. Ahí vea usted. Y cuando yo me iba dando la vuelta, voy viendo que en el canasto, ahí debajo de la fruta, de la verdura, ahí tenía una Biblia. Y dije yo, quizás esa Biblia debe ser diferente a la mía, dije. ¿Qué pasaría si a usted le dicen el día de mañana: mire, fíjese que para que salgan todos los pandilleros, o para que se acaben aquí las drogas allá en Hastings, o para que se acabe la maldad, tenemos que dar a su hijo Lucas? ¿Cómo? Sí, fíjese que tenemos que quitarle la vida. Usted no va a ver, mojado voy de regreso para El Salvador yo. Y usted lo haría. Pastor, pero es que mire, si podemos dar la vida de su hijo para que el hambre se termine en África. Ya le dije, por allá, llegar allá. Pero Dios no escatimó ni a su propio hijo por usted y por mí. Él dijo: es que no hay. ¿Y a quién más vamos a poner? Si tiene que ser un cordero sin mancha, sin pecado. Y toda la humanidad peca y peca y peca. ¿Y a quién voy a poner? ¿A quién más? Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos para amor de nosotros. Entonces yo quiero hacer esta pregunta: ¿por qué Jesús y no yo? ¿Por qué Jesús y no usted? Romanos capítulo 5, versículo 6 de la Biblia NBI. Romanos 5, 6, NBI. A la verdad, dice la palabra, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado que Cristo murió por los malvados. Romanos 8:32, ya regresando a la Reina Valera, dice la palabra: el que no escatimó, como le dije, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
como no nos dará también con Él todas las cosas. Hermano, ¿quién es el hombre más rico sobre la faz de la tierra en este momento? Si no me equivoco, es alguien que es de México, ¿verdad? ¿Me corrigen? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Carlos Slim. Hermano, ni con toda la plata del mundo ese hombre se puede salvar. Ni con toda la plata. Y allá donde están en el Medio Oriente, donde están los petróleos y donde están los grandes edificios en Dubái, ni reuniendo a todos los hombres más ricos del mundo, hermanos, ni ellos pueden pagar el precio que Jesucristo pagó. Ay, pastor, pero usted no me conoce. Yo soy médico. Ni con títulos, ni con maestrías, mucho menos con bachillerato. Eso no te va a dar acceso a la presencia de Dios. Ni sumando todas las religiones del mundo, que parecería esto como algo, una reunión de ecumenismo. Ni sumando todas las religiones que todas dicen llevar a Dios y que todas el mismo camino nos lleva a Dios. Mentira. Ni todas las religiones nos pudiesen dar lo que Cristo nos ha dado y que es salvación y vida eterna. Nada. Entonces, ¿por quiénes murió Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por quiénes, iglesia? Por todos. Ahí entran los alcohólicos, ahí entran los drogadictos, ahí entran los ladrones. Iglesia, ¿estamos nosotros preparados para el día de mañana? Entre una persona acá, y le voy a poner el caso de allá del Salvador, que un día hace como 7 años venía un tipo, y digo sí, era tipo, vestido de mujer. Yo creo que ya lo he platicado el hermano Roy. Y venía de mujer. Y usted ya sabe de qué estoy hablando. Y se sentó en la primera fila, así que tengan cuidado los de la primera fila. De mujer. Y comenzaron aquellos, los espíritus flauticos. Mira cómo está, mira cómo viene, con tacones. La casa de Dios. Y el pastor siguió predicando, predicó. Pasaron, no le voy a mentir que fue de la noche a la mañana, pero pasaron un par de años y de repente ya un poquitito más de varón. Ya no llegaba en peluca. Pasaron quizás como 4 años y ya no se pintó. Ya llegaba más como varón. Y ya la gente ya hasta lo terminó amando, aceptando. Y él no se movió de su silla. Lo último que supe es que ya había conseguido hasta novia. ¿A dónde cambió? ¿Lo cambió la religión? ¿Lo cambió la iglesia? No, porque la religión te señala, pero Cristo te perdona. ¿Estamos preparados nosotros para ver si el día de mañana viene un caso similar o un caso peor? Y hacete para allá vos. ¿Usted por qué cree que cantamos esa alabanza? Da la mano a tu hermano. O de la misma iglesia. Para que se sienta una coinonía, para que se sienta amor. Porque si Jesús murió por drogadictos, por alcohólicos, también murió por usted y por mí. Porque el hecho que estemos aquí, que no conozcamos el pasado, no quiere decir que somos más santos que otros, iglesia. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17. Al oír esto, Jesús les dijo, Marcos 2, 17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino
a pecadores. Lucas capítulo 5, versículo 32. Haciendo referencia, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, iglesia. El día que usted vaya ingresando a la iglesia y usted se sienta el más santo, usted se sienta que ya viene hasta entrando con alitas y que se le sale la aureola y usted ya va volando, y agarren al hermano que ya va por el techo, padre, y ya lo sientan. Hermano, usted necesita conocer a Cristo. Porque Él no vino a buscar a santos a la iglesia. Él quiere que seamos santos, que seamos apartados para Él. Pero Él vino a buscar a pecadores. Él vino a buscar lo peor de Vancouver, iglesia. A lo peor de este mundo. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí entramos todos. Algo que cuando se daban los testimonios en la iglesia central, recuerdo que la orden estaba de que si usted iba a pasar y iba a dar un testimonio de que usted había sido de la vida alegre, en el caso de las mujeres, que usted no dijese de dónde había salido, que tenía que decir punto de que usted estaba agradecida con Dios y ya. No se puede decir eso. Porque la misma iglesia se encargaba de que la gente se fuera. Porque la señalaban después: mira, ya viene la de la vida alegre, ¿ve? Cuando eran personas que habían salido porque habían sido asaltantes y habían estado en la cárcel, se les decía: no digan que a usted le gusta lo prestado, le decía. Porque nadie se va a querer sentar a la par suya. Dicho y hecho, ¿por qué? Porque la misma iglesia se encargaba de sacarlo. Cuando Dios nos manda que nosotros tenemos que amar al prójimo como a mí me gustaría que me amaran, tratarlo como a mí me gustaría que lo tratasen. Ahora usted entiende por qué era necesario que Jesús muriera. Ahora usted entiende por quiénes murió Jesús. Dice que le salieron endemoniados. El de Gadara, y Él le dio libertad. Un día estaba en un pozo porque Jesús tenía hambre, tenía sed, y mandó a sus discípulos: vayan y traigan, les dijo. Y en eso apareció una mujer que al verlo, pues ha de haber pensado: un hombre está solo, y se apresuró, llegó hasta donde él y comenzaron a tener una conversación. Y Jesús le dijo: ¿dónde está tu marido? No, yo no tengo marido, le dijo. Bien has dicho, porque de los 5 que tenés o que tuviste, ni uno es tuyo. Y aquella mujer comenzó a tener un encuentro con el Señor. Una mujer de la vida alegre. Después nos encontramos a otra que la habían encontrado en el acto y se la llevaron para que el Señor la acusase y le diesen la muerte que le correspondía, que era muerte de piedra. Y el Señor la perdonó. Y horas más tarde el Señor se va a la casa de alguien a cenar, está compartiendo, y entra esta mujer llorando, agradecida, y lleva aquel perfume, lo derrama en el Señor y comienza a enjugarlos, a secarlo con sus cabellos. Y salió aquel religioso, aquel de la iglesia, y le dijo: hey, ¿cómo está botando esto, hombre? Si podemos sacar platita para los siguientes viajes que vamos a tener. Y el Señor le dijo: yo vine y no me lavaste los pies. Y esta, de agradecida, está haciendo todo esto. Estaba aquel ladrón en la cruz, en el momento ya más terminado de su vida,
en el momento donde le faltaban un par de minutos quizás de vida, y creyó que Jesús era el Salvador. Dios vino por ladrones, Dios vino por prestamistas, Dios vino por violadores, para que se arrepientan. Cuando yo hablo siempre en ofrenda y le digo, iglesia, siéntase orgulloso de poder ofrendar acá. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted y yo no podamos agarrar un avión e irnos para Ecuador, porque aunque usted y yo no podamos agarrar el avión e irnos para Marruecos, e irnos para cualquier parte a compartir la palabra, sí lo podemos hacer ofrendando y diezmando, para que este tipo de personas no se pierda. Pastor, pero usted no sabe lo que es que alguien te haga daño y poder perdonarlo, y si es una situación. De las cosas más irónicas que Dios me ha hecho vivir es que, siendo el encargado del ministerio de cárceles en El Salvador por muchos años, se te presenta el día que te quieran asaltar. Un día jueves íbamos para la iglesia con mi esposa como a las 4 de la tarde. Ya se había subido ella al carro. Disponía yo a arrancarlo cuando de repente veo que tenía 2 pandilleros a mi lado. Y me dice uno, hace como que somos amigos, como que estamos platicando, me dice. Y yo asustado me quedo así cuando de repente veo que la puerta de atrás se abre del carro. Se sube. Y el que estaba dentro del carro comienza a agarrarle la cartera a mi esposa para ver qué le encontraba. Le agarró el teléfono, le agarró otras cosas y me decía, dame la plata, me decía, apúrate. Y con la pistola en el cuello. Y yo miraba al que estaba aquí y miraba al que estaba acá para ver qué le estaba haciendo a mi esposa. Y yo decía, ¿y hoy? Y dame el dinero, me decía. Y yo me recuerdo que para esa época ahora andaba como $2 usted. ¿Y qué querés que te dé? Le digo, si 2 pesos llevo, le decía. Para la ofrenda todavía, imagínense, me la quería robar. Y el tipo me quitó el teléfono, agarró otras cosas que van adaptados al carro. Se bajó. Me le quedo viendo a mi esposa. Se fueron y los 2 iban caminando de lo más tranquilito. Yo le digo a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Mi esposa estaba en shock, no podía hacer nada. ¿O cómo se dice? Shock. Shock. Eso, así estaba, cabal, en shock. Hermano, y en ese momento solo sentí, yo dije, ¿y aquí qué estoy haciendo? Y pensé lo peor, ni se lo digo porque estamos al aire, me iba a quedar grabado. Ahí me pregunta si quiere, después le digo. Y en ese momento solo sentí como que Dios me hizo, ¡pácata! Toma tu tostada. Y dije yo, me dice Dios, ¿y no es a estos que te metes a la cárcel, pues? ¿Y no es que a estos que les vas a predicar de que Dios los ama y que Dios los perdona? Si en estos momentos cuando te hacen daño es que se demuestra el verdadero cristianismo. Y arranqué y vámonos para la iglesia. Cuando íbamos a medio camino para llegar a la iglesia, mi esposa comienza a llorar. Ahí, hasta ahí le fue, entró en reacción, ahí como que ahí le cayó el 20 y comenzó ella. ¿Y qué pasó? El tipo había querido hasta tocarla y todo. Y yo, si me hubiese dado cuenta, quizás me hubiera terminado muerto allá adentro del carro, porque era mi esposa. Dios vino hasta por ellos, hasta por lo más malo que a usted se le ocurra, hasta por ellos. Porque si ahí entra ellos y entramos nosotros, solo vea el poder de Dios. Cuando a mí hace poco me escribió un amigo por las redes sociales y me dice, mira, y todavía seguís de religioso, me dijo. Uno de los pocos que ha quedado con vida. Porque en la semana tuve la oportunidad de poder compartir mi testimonio con los jóvenes de la iglesia. Y viene uno de estos y me dice, hey, todavía de religioso, me dijo, mira hasta dónde has llegado, va, me dijo así. Todavía de fanático.
Y por dentro mío lo me dio risa y tristeza. Y con esto voy cerrando. Porque yo le dije, mira papá, le dije, yo no sigo ni a iglesia, no sigo ni religión. Yo a quien sigo, a un Cristo de poder, a uno que resucitó y a uno que puso su vida por mí. Ahora usted entiende por qué no había nadie más que pagar el precio. Jesús se despojó de todo. Se despojó de todo. Estábamos hablando con un hermano antes de comenzar el culto y yo le decía, mira, ¿lográs entender vos la dimensión de Dios? ¿Sabés realmente de qué tan grande es Dios? ¿Sabés que cuando Jesús, Él estaba siendo obediente al Padre y despojándose de todo, Él pudo haber dicho, ¿y por qué no otro pues? Pero Él en ese momento estaba viendo a la humanidad y nos estaba viendo a nosotros, iglesia. En ese momento estaba viendo mi cara. Y cuando a mí me dicen, ¿y por qué seguís de fanático? A mi mente solo viene que cuando por mí nadie daba ni 5, que cuando a mí en mi colonia la gente decía que yo no iba a pasar de maceta, yo ahora digo, Señor, no tengo con qué pagarte. Y lo único que puedo hacer es amarte y servirte hasta que me prestes vida. Dele un aplauso al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no había nadie más que diese su vida por mí. No había nadie más, Señor, que me amase como me amas tú. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo. A Dios no le importa la apariencia que nosotros tengamos, el color de piel. A Él no le importa si tú eres grande, si tú eres pequeño, gordito, flaquito. A Él le importas tú. Él dio su vida por ti, iglesia. Ya no desperdiciemos nuestra vida. Ya no. Un día un joven le pidió a su padre toda la heredad y se fue. Se la gastó, hizo de su vida todo lo que él quiso, probó todos los deleites. Y cuando ya estaba cansado, allá postrado comiendo con los animales, se dio cuenta del error que había cometido. Y se acordó que su papá lo estaba esperando. Y cuando se fue para su casa, su papá estaba con los brazos abiertos esperándolo. Si era su hijo. Y dice que prepararon un banquete, lo vistieron como príncipe. Iglesia, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ya no desperdicie su vida, querido amigo. Ya no. A estas alturas de la vida, estar desperdiciando lo que Dios te ha dado. Ya no, iglesia. Ya no. Ahora es cuando. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el día. Porque la salvación, la vida eterna, no se gana por ser religioso, por asistir a una iglesia. Se necesita tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Póngase de pie. Reciba a Cristo como Señor. Él es el único. Ni con el sacrificio más grande que usted quiera hacer. No puede, iglesia. No puede. Necesita a Cristo. Entréguele su vida a Él. Él la dio por amor a usted y por amor a mí. No espere para mañana lo que puede hacer ahora. Dios lo ama. Póngase de pie. Que esa silla, que esa banca no le robe la bendición a usted de ser hijo de Dios.
No le estoy hablando de un cambio de iglesia, de un cambio de religión. Le estoy hablando de tener a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Póngase de pie y reciba al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias por haber dado tu vida. Gracias porque tú, Señor, no te importa nuestro pasado, sino nuestro presente, lo que vas a hacer con nosotros. Sacarnos de ese lodo cenagoso, levantarnos y darnos esperanza de vida. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por lo que vas a hacer, Señor, con nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien, que nos guardes, que nos bendigas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios me los bendiga. Démosle un aplauso al Señor, porque Él dio su vida por usted y por mí. Recuerde que hay comidita ahí abajo. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.